amigos, me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es cómo vamos a pintar el paragolpe de nuestro coche que tiene algún arañazo con spray. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno amigos, como os comentaba, vamos a pintar el paragolpe. Este paragolpe tiene dos zonas dañadas, que es la zona superior, en la cual los arañazos son menos profundos, y la zona inferior, que el arañazo es más pequeño pero más profundo. Como la mayoría de mis vídeos, esto es la primera vez que lo voy a hacer. Esperemos que se dé bien. Vamos a comenzar y lo vemos. Y para hacer este trabajo vamos a necesitar la pintura en spray, dos folios de lija de agua, uno de 280 y otro de 1000, cinta carrocera y un trozo de madera. El primer paso es dejar la zona que vamos a pintar muy limpia. Una vez que tenemos la zona bien limpia, vamos a proceder a lijar. Como veis en la imagen, yo me ayudo del trozo de madera. Es la forma que a mí me enseñaron de lijar. Igual hay otras que son mejores, pero yo aplico esta. Y termino lijando con la de 1000 para dejarlo lo más suave posible. Ahora, seguidamente, hago lo mismo con los arañazos de arriba. Primero lija de 280 con madera y luego lija de 1000 sin madera. A continuación vuelvo a limpiar bien toda la zona. Y ya tengo mi coche totalmente lijado y preparado. El siguiente paso es tapar con papel y cinta carrocera toda la parte del coche que no quiero pintar. Bueno, y como este trabajo me va a llevar un ratito, quería aprovechar para deciros que comentar y compartir mis vídeos, suscribiros a mi canal, darle a la campanita para que estéis alerta de cuando subo los vídeos y los comentéis. Espero que sean comentarios positivos, pero bueno, todos son bienvenidos. Y ahora ya tengo el coche totalmente preparado para pintarlo. Como os comentaba anteriormente, tenéis que tener en cuenta que a la hora de comprar el spray tiene que ser el mismo número de pintura. Bueno, como habéis visto, ya está toda la parte cubierta. Ahora lo que vamos a proceder es a pintar. La pintura en spray hay que agitarla durante unos minutos y una vez que esté ya bien agitada y bien movida la pintura, pues vamos a proceder a la aplicación de la misma. Vamos a ver cómo se da, ¿vale? Una vez que está bien agitada, aplico la primera mano. Para los que no habéis pintado nunca con spray, aunque yo no soy el mejor experto, os voy a dar mis consejos. Yo pinto siempre horizontalmente, que creo que es la manera más correcta, y pulso y suelto en cada extremo, haciendo todo el recorrido con el botón pulsado. También deciros que aunque aquí en el vídeo parece que lo he pintado muy rápido, quería deciros que le he dado por lo menos 10 manos muy finas y entre mano y mano he dejado por lo menos entre 5 y 10 minutos que seque. Una vez que he dejado secar la pintura aproximadamente durante una hora, procedo a la retirada de todo el papel. El siguiente paso es sacarle brillo a la pintura. Para ello, lo que vamos a hacer es con la lija de 1000 darle una pasada con agua muy suave. Una vez que ya le he pasado suavemente toda la lija de 1000, procedo nuevamente a limpiarlo. El siguiente paso es aplicarle pulimento líquido.
Seguidamente le vamos dando a ese pulimento con la pulidora. Volvemos a aplicar pulimento y pulidora. Esta operación la repetimos tantas veces como sea necesaria hasta que le saquemos el brillo que queremos a la pintura. Y una vez que tengo el resultado deseado, quito la cinta. Bueno, y aquí tenéis el resultado. La verdad que ha quedado bastante aceptable y solo me ha costado 25 €. Y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. ¡Adiós!